sea, se cambia de nombre, ya no se llama Alonso Quijano, se llama Quijote, el Quijote, y sale a buscar aventuras, pero su fuente de inspiración, aquí lo importante, su fuente de inspiración, lo que lo convierte en ese caballero luchador de la justicia y del bien, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Eh? No. O sea, sí, se puso a leer, ¿no? Pero ¿quién fue lo que lo inspiró a buscar justicia, a pelear por la verdad, a pelear por el bien en el mundo? Y enfrentarse a las más, a las más atroces injusticias y maldades. Fue una mujer que se llamaba, una mujer imaginaria que se llamaba Dulcinea del Toboso. ¿Sí? Fue a buscarlo, se imaginaba que tarde o temprano iba a buscar a Dulcinea. Y ese es y fíjense, si lo comparan, por ejemplo, con el poema del Mío Cid, con los cantares de Gesta, con la Tannhäuser, siempre es esa cuestión, ¿no? Quien motiva, quien en un momento dado eleva en el hombre las más nobles, las más grandes hazañas, los más puros sentimientos de la mujer. Entonces el musical por ahí está muy bueno, que dice, más o menos empieza así, dice: ante ti, mundo ruin, miserable y falaz, maldición de los hombres de bien, llega hoy un hidalgo a retarte, capaz de morir por sonoro vencer. Yo soy yo, Don Quijote, señor de la Mancha, que vio el destino a luchar. Que los vientos con furia me empujen mis pasos allá donde quiera el azar. Está muy padre el musical. A ver si luego, no sé, aquí en teatro se presenta algo parecido. El profe tiene una abeja. ¿En dónde? Acá en el... ¿Abejita? Aquí. En el otro lado. Abejita, quítate. Va por el cuello. ¿Dónde? Lo tiene todo. ¿Ya se fue? No. No está. Por el cuello. La sentí. No les miento. ¿Saben qué me pasó en una ocasión? Ahí está la abeja. Vete para allá aquí. Sí, no hay que matarlo. Nos hace un lado. Es bueno. Anda, vete para allá. Bueno. No les miento. Una vez me picó una abeja donde menos se pueden imaginar. ¿Dónde creen? ¿En dónde creen? En la lengua. ¿Sí conocen a la UCO? Bueno, antes se llamaba Judeca. Y fui a ver a un amigo, fui a buscar a un amigo. Dije, lo estaba esperando para que saliera de su clase. Le dije, vamos a echarnos un refresco. Echarnos un taco de ojo. Para las charlas. Y estaba yo con mi coca de lata. Entonces, pues lo dejé por un lado. Y no me había dado cuenta, se metió una abejita a la lata. Se metió una abejita. Me di cuenta hasta que le di un trago y sentí algo raro y en ese momento me picó en la lengua. Obviamente, pues sí la escupí, pero pues la abejita ya se iba a morir porque ya ven que se desgarra. Y me saqué el aguijón y todavía estaba así. Y me empezaron a zumbar los oídos, ¿no? O sea, sí, me zumbaron los oídos, pero ya, o sea, fue así de rápido, no me pasó nada. Porque no soy alérgico. Si hubiera sido alérgico me hubiera hinchado y hasta me hubiera, yo creo que ahogado ahí, me hubiera estado cañón. Pero sí me zumbaron los oídos y sentí así como calientito. Pero nada más. Pero sí, pues pobre abejita. Ella pues quería agarrar el dulce de la boca. No me diga eso. Por ahí anda. Se va a ir. Había una caricatura muy padre cuando yo era chavillo que se llamaba La Abeja Maya. Estaba muy bonita. La abeja Maya con su amigo Flick.
que era un saltamontes, y no me acuerdo cómo se llamaba el otro vejoncito. Estaba muy bonito. Bien. Eran botargas, ¿no? ¿Eh? Eran botargas. No era caricatura. No. En mis tiempos botargas no eran caricaturas. Botargas sí había como Odisea Burbujas. Odisea Burbujas. Sí. Y era un programa muy padre porque siempre lo pasaban antes de Chabelo, creo, los domingos. Y salía Patas Verdes, que era un sapo, Mimoso Ratón, un ratón, Pistachón Zigzag, que era un abejorro, Pistachón Zigzag, Mafafa Mosquito, que era una lagartija, el profesor Memelowski y el Ecoloco. Y era un programa donde pues, eran los darks, ese sí era así. Pero era un programa bien padre porque siempre hablaban de la historia. El profesor Memelowski se traía un personaje histórico. Estaba muy padre, Odisea Burbujas. Odisea Burbujas, vamos a despegar. No, ya no me acuerdo bien, pero sí estaba padre. Bueno, vamos a continuar. ¿Ya encendieron el cañón? ¿Ya se apagó? Pínchale el bravo, ingeniero, ¿no? Gracias. Había también uno que eran títeres, uno que se llamaba Juan Sin Miedo, que eran así como títeres guiñones, que decía Juan Sin Miedo es un Quijote, Juan Sin Miedo es soñador. Juan Sin Miedo es un Quijote, por sí, la palabra Quijote, o sea, la palabra Quijote era sinónimo de héroe, fíjense. Y de hecho, si analizan ustedes el Quijote, nosotros, mucha de nuestra idiosincrasia está influida por el Quijote, muchos dichos. No todo lo que brilla es oro. Creo que está sacado del Quijote, por ejemplo. Muchísimas frases. Por eso es una obra enorme el Quijote. Es la más importante después de la Biblia, y eso, independientemente de la religión que tenga uno, es así. Y es el mes del Quijote, octubre. Todos los hombres deberíamos de ser un Quijote. Justos, caballerosos. Que sin la mujer seamos nada. ¿No? Imagínense otra cosa, ¿no? Que decía que no dudéis, hechiceros, serpientes del mal, que por fin triunfará la virtud. Que mi espada impecable habrá de librar al mundo de su esclavitud. Esta la repito, si quería decir. Muy bien, vamos a continuar entonces. Creo que nos quedamos en esto. Sí concluimos el último, ¿verdad? Sí. A ver, miren, si quieren hacemos el 19. Vamos a ver si se ve. Se ve un poquito como que ladeado, pero bueno, la banda está un poquito chueca. ¿Hacemos el 19? ¿Cómo ven? Es f de x más h menos f de x sobre h debe de ser igual a 5 a la x, 5 por 5, 5 a la h menos 1 sobre h. Voy a cambiar de color, obviamente, ya sé que ya se ve muy claro. Y la función es 5 a la x. ¿Sí? Entonces, nos dice, si f de x es igual a 5 a la x, que es una función exponencial, demostrar que esto es igual a esto. ¿Sí? ¿Sale? Eso es lo que nos pide el ejercicio. Bueno, entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le haríamos?
A ver, ¿alguna sugerencia? Pues sustituimos, ¿no? A ver, voy a sacar f de x más h. La variable ahora es x más h y esta es mi función, entonces va a ser ¿quién? 5 a la x más h. ¿Sí estamos de acuerdo? Bien. ¿Qué más necesito? Necesito, bueno, f de x, pero f de x ya la conozco, entonces ya nada más sustituyo. ¿Sí? A ver, f de x más h menos f de x entre h es ¿quién? Bueno, línea principal allí. En el numerador es f de x más h. ¿Y quién es f de x más h? Esto, así, menos f de x que es 5 a la x, ¿sí o no? Entre h. ¿Sí? ¿Y luego qué hacemos? A ver, aplicamos propiedades de los exponentes. Aquí. Esto es ¿quién? 5 a la x por 5 a la h, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí se acuerdan que cuando se multiplican por exponentes de la misma base, estos se suman? ¿Sí se ponen ahí bases? Bien. Y luego, ¿qué harían? Línea principal, ¿qué harían? Factorizamos el 5 a la x. Si lo factorizo, ¿qué multiplicado por 5 a la x me da 5 a la x por 5 a la h? Pues 5 a la h. Menos. ¿Qué multiplicado por 5 a la x me da? Menos 1. ¿Sí o no? Y ahora más lo que haríamos que es sacar el 5 a la x así, y como está multiplicando, ¿verdad? ¿Sí o no? Está bien facilito. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Bien. Ok, pues bueno, ahí está eso. Funciones inversas. Vamos a pasar a las funciones inversas. Este tema es importante. Fíjense bien. Pero necesitamos el cañón así para explicar algunas cosas importantes. Bueno, le voy a borrar. ¿Ya lo notaron? No. ¿No? En algún lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hacendado llamado Alonso Quijano. Su edad frisaba los 50 años. Era seco de carnes, enjuto de rostro, y su rostro era consumido por un gran fuego interior. Así empieza el musical. Pero ya la obra sí es un español más así, ¿no? Que decía, Rosín Flaco, su hacienda era, o sea, un español así muy... Y sí, yo me acuerdo que en la escuela no leímos el Quijote, porque el Quijote es muy largo, es una obra muy larga. De hecho, creo que hay una, de Don Miguel de Cervantes, como que hizo una segunda parte, y sí es una obra larga, ¿eh? Entonces sí es un poco complicado leerla. La estudiamos en la secundaria, en literatura, y eran pedacitos, nada más. Porque sí nos hacían leer, por ejemplo, las 7 tragedias de Sófocles y Moby Dick, así pues, pero sí el Quijote sí era complicado. Bueno, entonces fíjense, aquí está esto. Vamos a ver qué es lo de las funciones inversas. Ya comentamos que la característica de las funciones es que a cada elemento del dominio le corresponda uno y solamente uno del rango. ¿Sí? Esa es la condición para que una correspondencia matemática sea función. ¿Sí? Bien. Sí se vale lo que tenemos acá, que a un elemento del rango le correspondan 2 del dominio. ¿Sí están de acuerdo, verdad? Esto sí se vale, pero no al revés, que a un elemento del dominio le correspondan 2 del rango, eso no.
A uno del dominio solamente uno del rango. Sin embargo, a uno del rango sí le pueden corresponder dos o más del dominio. ¿Sale? Bien. Sin embargo, aquí hay que hablar de las funciones 1 a 1. ¿Cuáles son las funciones 1 a 1? Estas funciones 1 a 1 son aquellas donde, obviamente, a cada elemento del dominio le corresponde uno del rango, pero a cada del rango le corresponde uno del dominio nada más. ¿Sí? Es lo que nos dice aquí. Una función f se dice que es 1 a 1 si nunca toma, si esta nunca toma el mismo valor dos veces. Esto significa que no existe la posibilidad de que valga lo mismo para dos valores diferentes de x. Es lo que está aquí. ¿Sí? O sea, aquí no hay la posibilidad de que a uno del rango le correspondan dos o más del dominio. No. Uno del rango, uno del dominio. Uno del dominio, uno del rango. Por eso se llama 1 a 1. ¿Sale? Un ejemplo claro de las funciones 1 a 1 son las líneas rectas. ¿Sí están de acuerdo que las líneas rectas son funciones 1 a 1? ¿Verdad? Claro, líneas rectas que no sean horizontales. ¿Verdad? Porque las horizontales no son 1 a 1. ¿Verdad? Ahí a un elemento de rango le corresponden todos los del dominio, todos los reales, ¿sí o no? ¿Sí? Y las verticales, pues esas no son funciones. Entonces tiene que ser una línea inclinada. Bien. Ahora, cuando estudiamos el tema de funciones, vimos el criterio de la línea vertical. ¿Sí se acuerdan, no? Ese criterio lo que nos decía era que si nosotros trazábamos la gráfica de una función y luego barríamos esa curva con una línea recta vertical, esa línea recta vertical debía de cortar a la curva a lo sumo en un punto para que fuera función. Eso nos garantizaba que a cada elemento del dominio le correspondía uno del rango. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí o no? Y cualquier gráfica que no cumplía esa regla, pues era una relación. La gráfica de una relación. Bien, pues aquí va a haber un criterio parecido. Pero ahora no va a ser con líneas rectas verticales, sino horizontales. Este criterio de la línea recta horizontal nos va a permitir comprobar si una curva corresponde a una función 1 a 1. 1 a 1. Entonces dice, una función es 1 a 1 si, solo si una línea horizontal intersecta a la gráfica a lo sumo en un punto, nada más, en un punto. Entonces vean, aquí tenemos una grafiquita. Esta función que está en azul se llama la función cúbica. La función cúbica es 1 a 1. ¿Por qué? Porque si aplicamos ese criterio vamos a observar que cualquier línea recta horizontal va a cortar a la gráfica en solo un punto. ¿Sí? Bien, vamos con esta de aquí. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos una parábola, y igual a x cuadrado. ¿Sí? Y igual a x cuadrado. Es la que está en azul. Está muy claro. ¿Esa es función sí o no? Y igual a x cuadrado. ¿Es función sí o no? Sí, ¿por qué? Pues porque cumple el criterio de la línea vertical. Pero no es 1 a 1. Porque no cumple el criterio de la línea horizontal. Si se fijan que si trazamos líneas horizontales, va a cortar a lo sumo en 2. No es 1 a 1. ¿Sí? Eso es importante. Ahora, ¿por qué estamos viendo las funciones 1 a 1? Bueno, pues porque nos va a permitir entender lo que es una función inversa. Aquí dice, sea f una función 1 a 1 con dominio A y rango B, entonces su función inversa, que se representa con f superíndice menos 1, tiene dominio B y rango A, y se define como inversa de y igual a x, implica que f de x es igual a y, para cualquier y en B. Resumiendo, ¿qué es lo que tenemos aquí? Lo que tenemos es que para que una función tenga inversa,
o sea invertible, tiene que ser 1 a 1. Si no es 1 a 1, no es posible encontrar su inversa, o no tiene inversa. ¿Sí? Y esa función inversa, si es que la tiene, va a ser aquella cuyo dominio va a ser el rango del original y cuyo rango va a ser el dominio del original. O sea, el dominio de la inversa va a ser el rango del original y su rango va a ser el dominio del original. Se cambian, se intercambian. ¿Sí? Por eso también viene el concepto de inverso. ¿Sale? ¿Sí? Bien. Entonces aquí lo tenemos, fíjense, en este recuadro. El dominio de la inversa es el rango de la función. El rango de la inversa es el dominio de la función. Una cosa muy importante. La inversa se representa con ese superíndice menos 1. ¿Sí? Sin embargo, hay que tener en cuenta muy importante. Aquí incluso hasta nos lo pone con rojo. Precaución. Precaución. ¿Y qué nos dice ese mensaje así como que de alarma, no? Que esto, a ver, lo voy a poner bien. Esta es la inversa de x. ¿Sí estamos de acuerdo, verdad? Bien. Pero no es esto. No es esto. No es eso. Esto es recíproca o inversa multiplicativa. Inversa multiplicativa. No función inversa. Esto es esto. ¿Sí se fijan la diferencia, no? Es decir, este superíndice no es exponente. No es exponente. Es una notación para indicar la inversa. ¿Sí? Solamente para el menos 1. Solamente para el menos 1. El menos 1 aquí, así, no es exponente. Nos está indicando función inversa. Ya para cualquier otro número, sí nos puede indicar potencia. Por ejemplo, si f de x es igual a x cuadrada, yo puedo decir que f de x al cuadrado, ¿verdad? Que aquí sí puede ser posible que yo utilice esa notación, aunque no es muy común. Pues entonces va a ser x cuadrado al cuadrado y sería x cuarto. ¿Sí? Pero solamente cuando el número es diferente de menos 1. Porque cuando es menos 1, no es exponente. ¿Sí? Es función inversa. ¿Sí? En esa situación se pone de esta forma. ¿Sí? O sea, si yo quisiera hablar de la recíproca o de la inversa multiplicativa, que vendría siendo el exponente menos 1, tiene que ser afuera. Para que no haya confusión. ¿Sale? Bien. Ahora viene la pregunta. A ver. ¿Cómo encontrar la inversa? ¿Cómo encontramos la inversa? Bueno, aquí vienen... Bueno, déjenme borrar eso, porque si no, no se va a ver. ¿Cómo encontrar la inversa? Pues hay una serie de pasos. Pero antes de ver esos pasos, vamos a checar estos recuadros, fíjense bien. Dice, la inversa de la función es igual a x. Y la función de la inversa es igual a x. Esto es importante. ¿Por qué? Porque la función inversa lo que haría sería cancelar a la función, por así decirlo. ¿Sí? Entonces, si la cancela, ¿qué me va a quedar? Pues me va a quedar por x. ¿Sí? Hagan de cuenta aquí que es como, chicos, la inversa cancela a la función y entonces me va a quedar la x solita. ¿Sí? Aquí la f cancela a su inversa y me va a quedar la x solita. O sea, si lo pudiéramos ver más o menos con esa notación. Claro, sería una forma un poquito pues coloquial de explicar esta propiedad, ¿verdad? No, tampoco hay que hacer así como tipo ing sum, ¿no? ¿Verdad? Sino que hay una cosa por ahí importante. Sin embargo, sí es importantísimo esto, porque vamos a ver que cuando hagamos la gráfica de una función y hagamos la gráfica de su inversa, la función x, ¿cómo se llama la función f de x igual a x? Ya lo hemos dicho muchas veces.
f de x igual a x, ¿cómo se llama? Función ¿qué? Identidad, ¿sí? Es la función identidad. Bien, cuando grafiquemos una función y su inversa, vamos a ver que la función identidad va a actuar como un espejo, ¿sí? Y eso aquí lo vamos a ver en estas grafiquitas. Bien. Aquí está, fíjate. Esta, la que está en azul, es la función, ¿sí? La inversa es la roja y la función identidad que está en naranja. Si se fijan, la roja es el reflejo de la azul, que es la función, con respecto al eje X. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿cómo le vamos a hacer para encontrar la inversa? Aquí están los pasos. En este recuadro que está como número 5. Dice, ¿cómo encontrar la función inversa de una función 1 a 1? Hay que decir que muchos libros utilizan formas diferentes de explicar estos pasos, ¿sí? Por ejemplo, en semestres anteriores estuvimos utilizando el Larson, lo explica de forma distinta. Por ahí también están otros libros, como ISIL, también lo explica de una forma un poquito distinta. Un libro que yo utilizo mucho, aunque hay muchos profesores que no les gusta, sobre todo me gusta mucho este libro porque tiene muchos ejercicios en el chamo, hay que decirlo. Y también lo explica de forma distinta, pero en esencia es lo mismo. Es lo mismo. Entonces, pues bueno, como estamos usando este libro, pues vamos a leer los pasos. Dice, escribir la función como y igual a f de x. Paso número 1. Paso número 2. Resolver esta ecuación para x en términos de y si es posible. En pocas palabras es despeja x. Despeja x. Paso 3. Para expresar la inversa con una función de x, intercambias x y y. Y el resultado va a ser y igual a la inversa. ¿Sí? Ok, yo lo entiendo. Ahorita se nos hace un poco complicado entender esas cuestiones, pero lo vamos a ver yo creo que ya mañana, porque tenemos 4 minutos. Ahorita vamos a aprovechar nada más un par de minutos para ver el siguiente tema, que es importantísimo, y que son las funciones logarítmicas. Las funciones logarítmicas ya las estuvimos comentando, ya dimos una pequeña introducción, ya analizamos que son funciones que su dominio son todos los números mayores que 0, ¿sí? Las funciones logarítmicas van a depender de una base. Vimos básicamente en qué consistía el concepto de logaritmo, que era básicamente encontrar la potencia a la cual debe de estar elevada una base para que me dé una cantidad. ¿Sí? Y esto es importante porque básicamente las funciones logarítmicas son las funciones inversas de las exponenciales. Son las inversas. Aquí dice, si a es mayor que 0 y diferente de 1, la función exponencial es creciente o decreciente. Además es una función 1 a 1, eso es importante decirlo. Las funciones exponenciales son 1 a 1. Y si son 1 a 1, entonces van a tener inversa, o van a ser invertidas. Esta función inversa se llama función logarítmica con base a y se denota con log base de a. Eso ya también lo habíamos comentado. Entonces las funciones logarítmicas son inversas de las exponenciales. Bien, una cosa ya para cerrar. ¿Qué pasa con las funciones que no son 1 a 1? Porque hay muchas funciones que no son 1 a 1. Un ejemplo de ello son las funciones trigonométricas. La función seno no es 1 a 1. Si yo grafico la función seno, acuérdense que es una cosa más o menos así. No es 1 a 1. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué? Porque si aplico el criterio de la línea horizontal, va a cortar en más de un punto. Entonces, no es invertible, no tiene inversa. Y la respuesta es, en su dominio no. En ciertas partes, sí. Y esto es importante. Las funciones que no son 1 a 1, si queremos encontrar su inversa,
tiene que ser en un intervalo donde sea 1 a 1. Nada más. Sí, porque todos hemos escuchado hablar de las inversas trigonométricas, ¿no? Seno inverso, arco seno, de hecho están en la calculadora. Entonces, ¿cómo encontraríamos esa inversa de la función seno en un intervalo donde sea 1 a 1? Y entonces, en este intervalo de menos pi medios a pi medios, sí es 1 a 1. ¿Sí se fijan, verdad? Entonces, ahí sí es invertible. Ahí sí podemos encontrar su inversa. Y bueno, pues le vamos a tener que dejar aquí, que pasen buena tarde. Y continuamos el día de mañana.